Ya el espacio de la entrevista correspondiente a este día martes. Como siempre, pues, saludamos a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también les saludamos a usted que está con nosotros a través de la red social Facebook. Como les adelantábamos, esta mañana vamos a conocer el análisis que hace la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES sobre la situación económica del país, pero como siempre vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. Algunos expertos aseguran que la economía nacional va caminando hacia atrás como el cangrejo. Advierten que hay un estancamiento y que incluso en el sistema fiscal la situación se sigue deteriorando. Aseguran que seguimos creciendo poco, impulsados por aspectos coyunturales externos como el bajo precio del petróleo, la reactivación de la economía norteamericana y otros. La inversión, tanto pública como privada, dicen, sigue siendo baja e insuficiente para aumentar el potencial del crecimiento y para generar los empleos que la población joven necesita. Estos datos contrastan con lo dicho por el Gabinete Económico del presidente Salvador Sánchez Serén, que dice que en 2016 la economía creció en 2.4% y se dinamizaron todas las actividades económicas. Las entradas de inversión extranjera directa ascendieron a 1.303 millones de dólares y la inversión del sector privado fue de 3.078.8 millones de dólares. Según los funcionarios del gabinete, a marzo de 2017 se redujo el costo de la canasta básica alimentaria rural y urbana en 2.3 y 6.8 respectivamente, debido a menores precios de aceites, frijoles, tortillas y verduras, entre otros. Aseguran que hay una reactivación del sector agropecuario con un crecimiento del 4.6%. Se ha llevado a cabo la más grande renovación del parque cafetalero y hay una modernización de la infraestructura logística y conectividad portuaria y aeroportuaria. El sistema financiero nacional se mantiene sano, capitalizado y rentable. A 2016, los depósitos se incrementaron en un 7.6% interanual y los préstamos en un 6.1%. Además, dicen que se avanza en la diversificación de la matriz energética. El optimismo del gobierno, sin embargo, difiere de los análisis de las calificadoras estadounidenses que aseguran que la deuda salvadoreña continúa elevándose a un nivel sin precedentes. Solo entre enero y abril de este año, la deuda creció 1.5% hasta alcanzar los 17.830 millones de dólares como producto de un bono de 600 millones emitidos en febrero para poder pagar letras del tesoro o letes. De acuerdo a estas entidades, la relación de la deuda nacional con el Producto Interno Bruto ascendió a 65.5% el año pasado frente a un 63.7% del año anterior. Por otra parte, datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social indican que desde noviembre de 2014 a noviembre de 2015, el empleo creció 0.5%. Es decir, que solamente se crearon 4.145 empleos de los 60.000 que se necesitan por año. Con estos temas, iniciamos la entrevista de este martes. Bueno, y vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana. Saludamos al director de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, el doctor Álvaro Trigueros. Bienvenido a Canal 12, doctor. Muy buenos días, Manuel, y gracias por invitarnos y compartir esta mañana con los televidentes. Así es, bienvenido. También tenemos con nosotros al licenciado José Andrés Oliva, quien es investigador también de Estudios Económicos de FUSADES. Bienvenido. Gracias, buenos días a todos, Manuel, aquí estamos para servirles. Así es, bueno, comencemos hablando de la situación económica del país. Doctor, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted respecto a la situación que está en El Salvador en este 13 de junio de 2017? Mire que el 13 es un día de mala suerte, así es que no nos asuste tanto. Bueno, nosotros en el informe de coyuntura económica que recién presentamos, realmente encontramos que existe un franco deterioro en la situación económica del país. Esto se manifestó principalmente por la pérdida de 33.110 empleos formales desde noviembre del año pasado, que fue cuando llegó a un pico, y luego cayó en diciembre, en enero, en febrero y en marzo, sumando en total una pérdida pues de 33.000 empleos. Entonces, ese hecho a nosotros nos indica que algo anda mal, ¿verdad? Y que afecta directamente la economía familiar, ¿sí? Entonces, eso nos tiene bastante preocupados. Y en segundo lugar, un fenómeno que también marca la coyuntura económica
fue el impago de la deuda pública que se dio en abril, que es la deuda que el gobierno le debe a los fondos de pensiones de los trabajadores que le prestaron ese dinero para que pudiera pues financiar su presupuesto. Así que ese es un hecho fundamental que no se había dado por años. El gobierno salvadoreño siempre había pagado su deuda a tiempo y en esta ocasión no se hizo. Luego el 20 de abril, o sea, el incumplimiento se dio porque eran varios vencimientos entre el 7 y el 20 de abril. El 20 de abril o al día siguiente en la Asamblea Legislativa resolvieron, modificaron el presupuesto y pagaron. Entonces uno creería que ya se resolvió el problema. Pero nosotros estamos también preocupados porque ese problema no está resuelto. O sea, hay nuevos vencimientos. Viene el tercer vencimiento a lo largo del año, que es el de julio. Ese julio, también creo que comienza el 7 de julio hasta el 20 más o menos, y luego hay otro vencimiento, el de julio es como de 40 millones y el de octubre es de un poco más de 80 millones. Entonces, recordemos que ese pago no se colocó en el presupuesto y eso pues está indicando un problema que hemos señalado desde hace varios años, que los presupuestos se presentan incompletos y que vienen desfinanciados, y hemos advertido que hacer eso, como en su casa, si usted maneja desordenadas las finanzas, si se paga la comida, la leche y todo con la tarjeta de crédito, o gasta más, pues gasta más de lo que no gasta lo que no tiene y usa la tarjeta de crédito, va a haber un día en que va a entrar en problemas. Hasta hay gente que le embargan su casa, que pierde muchas cosas, y esto es lo que el país está viviendo, solo que aquí lo que pagan las consecuencias son los ciudadanos, somos todos los ciudadanos, y por eso nos debe preocupar este problema. Pero a la luz del discurso del presidente, parece que la situación se plantea de forma distinta, porque el presidente dijo el 1 de junio ante los diputados que el país está creciendo, dijo, de forma sostenida. En 2016 Salvador creció al 2.4% y se espera algo similar en 2017. Parece que el problema pues lo ve de forma diferente el Ejecutivo y los funcionarios que manejan pues el área económica. ¿Qué piensa usted, licenciado? Bueno, Manuel, comentarte que nosotros hacemos análisis muy serios de la economía. Para nosotros es muy importante los salvadoreños, la familia, que tengan oportunidades, y todos los análisis que hicimos sobre esta disminución en el empleo concordaban que no era una situación que se había observado antes. Efectivamente es un cambio en la forma en que esos números se fueron comportando. Entonces nosotros tenemos que ver el fenómeno hacia adelante para ver cómo se va configurando. Muy seriamente uno puede atribuir a eso, bueno, vemos que en Centroamérica somos países muy similares, que tenemos costumbres similares, y esa cifra de cotizantes efectivos crece. Por lo tanto, quizá son características o factores internos más los que estarían explicando este fenómeno. Aún hay cifras por recorrer en el año para pensar en el crecimiento anual, pero efectivamente este fenómeno impactaría al final, ¿no? Y pues uno piensa en muchas características. Por ejemplo, cuando uno piensa en crecimiento inclusivo, es fundamental que la persona se sienta empleada. Tener empleo para una persona es llenar muchas cosas desde su punto de vista de desarrollo personal. Sí. Entonces creo que es una meta a la que hay que continuar aspirando. Claro que sí. Pero
Bueno, también me gustaría que hiciéramos énfasis en esta situación porque parece de que el análisis que hacen los economistas es uno y el análisis que se hace del gobierno pues es otro. Parece que estuviéramos viviendo en dos países totalmente distintos y al final pues estamos hablando de El Salvador. ¿Qué piensa usted? Porque por ejemplo el presidente decía de que la situación pues no pinta tan mal, decía, a nivel económico. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes del discurso, las cifras y los datos que se daban ahí respecto a la situación económica del país, doctor Figueros? Sí, yo creo que hay que hacer un balance de lo que está ocurriendo partiendo de los hechos, así como se llama el programa, ¿verdad? Claro. Sí, entonces nosotros vemos varias situaciones que afectan el desempeño global de la economía. En primer lugar, hay un incremento en las tasas de interés internacionales y se ha calculado que eso le va a tener un impacto a las finanzas públicas cerca de 60 millones de dólares, pero también tiene un impacto en todo el sistema financiero, por lo cual le podemos agregar varias decenas de millones de dólares adicionales que afecta también al sector privado. En segundo lugar, también vemos un incremento del precio del petróleo. Si bien en los años anteriores el precio del petróleo había caído, en los primeros meses de este año se está poniendo más caro. Algunos habrán visto en el día pues de que han subido los precios de la gasolina y del diésel. Por otro lado, también vemos que no crecen las exportaciones. Las cifras mensuales de enero a abril, uno puede ver que las exportaciones respecto al año pasado sí subieron. Pero si uno toma los años anteriores, o sea, lo que pasó es que el año pasado fue un año atípico porque hubo una caída grande en las exportaciones. Entonces este año hemos tenido un rebote, pero si vemos hacia atrás, desde 2011 no crecen las exportaciones. Somos también el país que menos inversión extranjera directa ha estado trayendo comparado con otros países centroamericanos que, como dice José Andrés, tienen características similares. Allá sí llega la inversión, pero a El Salvador no está llegando y eso se debe por razones internas, por exceso de trámites, hay obstáculos al comercio internacional y hay otro factor, Manuel, que vale la pena mencionar y es que las cifras de crecimiento oficiales están malas porque el sistema de cuentas nacionales está usando un año base que ya está obsoleto, es el año base de 1990 y ya el Fondo Monetario Internacional nos sugirió que nos pasemos al nuevo sistema, el cual ya se está calculando por parte del Banco Central de Reserva. Sin embargo, el nuevo PIB, como le llamamos, no se ha querido publicar. Entonces nosotros, mientras no se publique el nuevo PIB, simplemente vamos a mantener la posición que las cifras de crecimiento no son correctas. ¿Considera usted que el 2.4% que se anunció y lo que se espera para este año, pues todavía habría que ajustarlo a esta nueva disposición? Así es, porque se está calculando con un PIB, con una medición que ya está arruinada, que ya no sirve. Entonces solicitamos pues que se publique la nueva metodología de cuentas nacionales y que se use esa como referencia para medir el crecimiento económico y todos los otros indicadores del país. Bueno, vamos a retomar otros elementos que fueron publicados por el presidente de la República en su discurso que dio ante los diputados. Él hablaba de una inversión, decía, se ha reducido la pobreza y habló de una inversión de 7.000 millones de dólares en materia social. ¿Cómo ven ustedes estas cifras, licenciado? Bueno, es evidente que, o sea, desde el sector público se hacen esfuerzos, todos los gobiernos pues tratan de hacer sus iniciativas, etcétera. Nosotros hemos hecho análisis sobre esa situación, no conocemos las cifras de pobreza del año al que se refiere, sino que de los anteriores. Y en los anteriores nuevamente observábamos
que cuando hay más impacto en reducción de la pobreza es cuando más empleo se genera en la economía. Y ese efecto empleo-ingreso es el que tiene un gran impacto. Entonces, nosotros analizaremos las cifras cuando estén disponibles, que provienen de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, para observar esa situación. También desde el punto de vista social es muy importante, además de una cifra global en millones, evaluar cuál es el impacto que se obtiene. Eso requiere todavía más análisis y análisis rigurosos para entender qué está impactando y cómo eso está cambiando la vida de las personas, ¿verdad? Y en el contexto, así sería. Hay que hacer una diferencia entre lo macro y lo micro en este caso, porque él hablaba de cifras macro y hablaba pues, de grandes cantidades, hablaba de niveles de crecimiento, pero la situación puede ser totalmente distinta pues, a nivel micro, a nivel, como decía el doctor Trigueros, de la economía familiar, pues la situación pues, se pinta totalmente distinta. ¿Es así? Bueno, hay familias y familias, hay personas en El Salvador, hay personas que les va bien, hay otras personas que no muy bien, y realmente hay una parte importante de los salvadoreños que todavía necesitan más, de salir de la pobreza, etc. Nosotros observamos, por ejemplo, desde el gasto público, pensando en el gasto público en general, los beneficios sociales o los programas sociales son algo así como el 9% del gasto público. En América Latina eso es del 25%. ¿Cómo es eso posible? Bueno, hay cargas menores en intereses, con deudas menores, entonces hay más posibilidades que ese gasto público se direccione a cuestiones sociales. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más. Recuerde que hoy estamos hablando pues, con expertos en economía de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Volvemos. Los presidentes de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador se reunirán entre el 15 y el 16 de junio en Miami, Florida, para mejorar la seguridad en la región y potenciar el desarrollo económico. El secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de Seguridad Interna John Kelly de Estados Unidos también viajarán a Miami para participar en la reunión. Los presidentes ya han confirmado su participación en esta reunión. Los participantes dedicarán el primer día de la conferencia al crecimiento y la prosperidad económica en la región. Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, ha dicho en diversas ocasiones que El Salvador debe hacer crecer su economía y se requiere de la participación del gobierno, la empresa privada y la sociedad civil. Según la embajadora, el crecimiento económico generará que los planes de seguridad que están siendo implementados sean sostenibles. Pero demos un vistazo a los intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición política. En noviembre del año anterior se lograron los acuerdos que llevaron a la población de una ley de sostenibilidad fiscal a la aprobación de 550 millones de dólares en bonos. En esa fecha se estableció el compromiso de continuar buscando soluciones y ver la factibilidad de aprobar 650 millones de dólares más. El diálogo, sin embargo, ha entrado en un letargo que se mantiene hasta hoy, debido a diferencias de quienes se sentaron a la mesa y dinamitaron con sus declaraciones fuera de ese intento de acercamiento. En las que se conocieron como las mesas técnicas se estableció una mesa para discutir la crisis fiscal, otra que tenía una agenda para dinamizar la economía, otra para reactivar el café y otra más para hablar de pensiones. Hasta ahora, solo la que vio el tema del café ha firmado compromisos. Continuamos con la entrevista de hoy. Así es, y esta mañana estamos hablando pues, con expertos en economía de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, sobre la situación del país, cuáles son los retos y cuál es el panorama que se podría esperar para los próximos años. Doctor Trigueros, el presidente de la República habló de un segundo pacto fiscal en su discurso de tercer año de gobierno. ¿Considera usted que existen las condiciones para firmar algo de este tipo en este momento? Bueno, en primer lugar, como decíamos al principio del programa, el problema del impago de la deuda todavía no está resuelto porque hacia adelante vienen varios vencimientos. Por ejemplo, solo en deuda de corto plazo, que son las famosas LETES, tenemos vencimientos por más de 500 millones de dólares solo para este año, ¿verdad? Sí.
Y también vence los pagos al fideicomiso de obligaciones previsionales, que es pagarle a los ahorros de los trabajadores. También hay pagos grandes en julio. No, aparte de esos vencimientos, en julio toca pagar intereses por los bonos. Creo que son más de $100 millones. Entonces ese mes es crítico. Y también tenemos diciembre. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Para responder su pregunta, y es porque es sumamente indispensable que el país llegue a un acuerdo fiscal, que ordenemos las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque si no se hace y caemos en un segundo impago, la reputación del país en los mercados financieros internacionales se viene al suelo, y esto comienza entonces una cadena de consecuencias. Se eleva la incertidumbre, la inversión cae aún más, se van a perder más empleos. Por ejemplo, nosotros el año pasado, en septiembre, hicimos una posición institucional. Y el título de la posición institucional es que todavía estamos a tiempo para frenar un grave error, ¿sí? ¿Y a qué error nos estábamos refiriendo el año pasado? Y es a la aprobación de un presupuesto incompleto. O sea que estamos viviendo una crisis que se ha venido construyendo por el desorden fiscal. Y a la raíz de ese desorden fiscal está el exceso de gastos sobre los ingresos, lo que decíamos, uno no puede gastar más de lo que tiene. Si lo hace, entonces vamos a generar una grave crisis que va a generar desempleo, pobreza, costo de la vida, cosas que afectan a la economía familiar, como usted preguntaba. Entonces, digamos que el acuerdo fiscal en El Salvador no es una opción, o sea, es lo que tenemos que hacer para hacer bien las cosas. Entonces, es tarea de todos crear las condiciones para que se pueda dar un acuerdo fiscal, para que se hagan las reducciones necesarias en los ingresos, en los gastos públicos, para que también haya acuerdos de cómo se van a pagar todos estos vencimientos de deuda que se tiene, acuerdos para que haya más transparencia en las finanzas públicas, que el gasto sea eficiente. Y el otro tema que todavía no hemos mencionado, pero que es parte de este acuerdo fiscal, también es la reforma o la propuesta para una solución integral a las pensiones en El Salvador. En este punto me gustaría que nos detuviéramos un momento al hablar de pensiones, porque justo conocíamos la semana anterior que había ya una petición para incrementar los préstamos que se pueden hacer desde el Ejecutivo a los ahorros de los trabajadores. Hasta ahora está pues que las AFP pueden comprar hasta un 45% en certificados de inversión previsional, los que se conoce como SIP, y esto pues al final es préstamo de los ahorros de los trabajadores pues para pagar a las pensionados del viejo sistema. Ahora se está buscando incrementar al 50%. ¿Cuál es su punto de vista sobre este punto en específico que ya está en la Asamblea Legislativa y que pues ya ha generado diversas reacciones? Algunos partidos dicen que no y el gobierno dice pues mire, es urgente que esto se haga también. Sí, absolutamente es un error querer incrementar el límite de inversiones en los SIPs, que perjudica directamente a los ahorrantes, a los trabajadores, y los perjudica con el hecho de que al pagarles una tasa de interés tan baja, se acaba con una pensión más baja. Y además son inversiones obligatorias, o sea, se está agarrando el ahorro de los trabajadores para financiar el desorden en las finanzas públicas. Entonces, aumentar de 45 a 50 es seguir agarrando el ahorro de los trabajadores para el gasto público.
y eso es lo que no se debe permitir. Además, el punto es no solo decir eso no se debe hacer, sino que también tener una solución. O sea, y entonces, ¿qué hacemos? Y para eso la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones ha hecho una propuesta integral que busca mejorar las pensiones, ¿verdad? Dar más sostenibilidad al sistema de pensiones y al mismo tiempo también más sostenibilidad a las finanzas públicas. Entonces, dentro de la propuesta de la ICP se hacen ciertas modificaciones a la forma de invertir de los ahorros de pensiones. También implica un sacrificio para los trabajadores y para las empresas también, en el sentido que tendrían que cotizar un poco más. También hay un sacrificio para el Estado, porque se le está pidiendo al Estado que pague una tasa de interés de mercado, que es lo que al final genera unas pensiones más altas, pero al mismo tiempo el Estado se beneficia porque una parte del déficit de pensiones que tiene el Estado la va a agarrar el sistema de ahorro para pensiones y la va a cubrir ese costo fiscal, y eso genera un ahorro para el Estado. Y también le resuelve el problema de los vencimientos que tiene en los próximos meses, con lo cual se resuelve el problema de inversiones con SIP, que ahorita están a 45%, y bajo el nuevo esquema ya, o sea, no habría esa presión que existe ahora para querer usar más SIP, sino que al contrario, esa presión disminuye a lo largo del tiempo. Entonces hay una solución. ¿Sí? Pero ¿considera usted, doctor Trigueros, que son las pensiones los que están generando los graves problemas que tiene la economía? Porque el gobierno en diversas ocasiones lo ha mencionado, el ministro de Hacienda lo ha dicho en diferentes, digamos, espacios de tiempo. Él ha dicho, mire, es la deuda previsional la que está generando pues todas estas distorsiones y la que está pues llevando pues al país a donde está. Sí, bueno, en ese sentido nosotros planteamos que el problema fiscal no son las pensiones. O sea, cuando uno entra en un problema financiero en su casa, no es porque la escuela es muy cara o porque el carro se está pagando mucho por el carro o porque la comida está más cara. O sea, no es por algo particular, sino que el problema financiero surge cuando uno gasta más de lo que tiene. Y entonces es cada persona la que debe evaluar cómo corrige su gasto, y entonces lleva a una situación de equilibrio. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que en el caso del sector público, el gasto que ha crecido en exceso es el gasto en remuneraciones. El empleo público desde 2008 hasta la fecha ha aumentado más de 40,000 empleos en el sector público. También han habido bastantes incrementos en los salarios del sector, y esto ha generado un aumento de casi $1,000 millones en remuneraciones, mientras que en ese mismo periodo el gasto en pensiones ha aumentado cerca de 100 millones. Por lo tanto, nosotros no vemos que las pensiones sean el problema, sino que el problema más grande está en el crecimiento desmedido del Estado, sin que al mismo tiempo haya una mejora en los servicios públicos. Y ese es el problema. Y, por ejemplo, un estudio de gasto público que hizo el Fondo Monetario Internacional encuentra que tanto en el caso de educación y salud, por ejemplo, con esos mismos recursos podríamos generar casi un 20% más de mejora en los servicios públicos. Es decir, que hay una tremenda ineficiencia
o por el contrario, se podrían mantener los mismos servicios públicos a una reducción de un costo del 20%. Entonces, hay bastante margen para mejorar el manejo, la administración del Estado, de tal manera que a los ciudadanos no nos salga tan caro a través de impuestos recibir esos servicios. Ahora bien, José Andrés, me gustaría que habláramos de una situación. Por un lado se menciona que se debe reducir el gasto, pero por el otro se está pidiendo que se dé más presupuesto a diversas áreas. ¿No consideramos que hay una contradicción entre esto, entre reducir y dar más presupuesto a áreas? Por ejemplo, se está diciendo, bueno, mire, en salud los servicios están muy mal, hay que invertirle más. En educación, la infraestructura escolar, todos sabemos que está en muy malas condiciones, hay que invertir más. La Fiscalía General de la República está pidiendo más presupuesto. ¿A dónde se tiene que hacer este ajuste para que no, digamos, no se sienta tan chocante esto de que por un lado se dice reducir y por el otro se dice hay que dar más? Bueno, es importante evaluar todas las otras áreas que no mencionó. La seguridad, la educación y la salud son áreas prioritarias para la gente. Pero en las otras áreas posiblemente haya algún margen que se pueda evaluar y hay algún gasto que es innecesario y ahí se tiene que ajustar. Es decir, Manuel, hemos pasado muchos años viviendo una situación fiscal de incertidumbre porque evidentemente esto conduce a que hay que hacer un ajuste, hay que hacer un cambio en la política fiscal y no lo hemos hecho. Nos hemos retrasado en este remedio que hay que hacer. Las finanzas públicas requieren una reingeniería para pensar un poco en términos de círculos virtuosos. Si uno gasta mejor y esos gastos tengan más impacto, eso va a rendir más en mejor crecimiento y el crecimiento va a rendir más en ingresos tributarios y así sucesivamente. El problema es que los estudios serios, varios estudios serios por muchos años, sí mencionan que estamos en la ruta de la insostenibilidad. Es decir, no es posible recurrentemente estar yendo a deuda y a deuda y a deuda. Por ejemplo, en el tema de las pensiones, ¿por qué es tan importante esta situación? Porque hay que llegar a un arreglo y solamente esta propuesta de aumentar el porcentaje va en la dirección contraria. Lo más importante para tener buenas y mejores pensiones es tener buen y mejor ahorro. Entonces, si castigamos el ahorro, vamos a también castigar las pensiones y al mismo tiempo el Estado va chiñando con más peso. Si hay un segmento formal que puede ahorrar en un fondo especial y eso genera ahorro para que durante su vejez de muchos años para darle una pensión, eso libera al Estado y el Estado puede ocuparlo en áreas importantes. Entonces, el segmento formal tiene capacidad de ahorro, el segmento formal debería de construir sus propias pensiones. Entonces, es el ahorro la solución. Y ir por otro lado no sería la solución, ¿verdad? O sea, póngase a pensar usted que año con año, más o menos son 700 millones de dólares que todos los trabajadores aportan al fondo de pensiones. Ese flujo de ahorro, si nosotros lo destinamos otra vez a este fondo, vamos a liberar al Estado muchos años de pagarle a esta persona pensión. Pero si ese fondo se va al gasto, entonces el ahorro ya no existe. Y estamos en una economía con poco ahorro y con mucho consumo. Lo inteligente es ahorrar más para crecer más. Ahora bien, ya vimos que hay un Estado, un gobierno en problemas muy serios en cuanto a finanzas, pero ¿hacia dónde nos dirigimos, doctor Trigueros, si no se hacen los ajustes necesarios? ¿Nos dirigimos hacia, digamos, que no quede otra salida más que aplicar más impuestos, incrementar el IVA y darle luz verde, como quiere el partido en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, digamos, a una mayor carga tributaria y aplicar un tributo mayor al patrimonio? Sí. Bueno, aquí es donde, en primer lugar, las finanzas públicas siempre se deben ver integralmente, ¿sí? O sea, igual que las finanzas de los hogares, de las personas, uno tiene ingresos, uno tiene gastos, ¿verdad? También la gente tiene deudas, igual el Estado,
Entonces todo esto se tiene que manejar integralmente porque nada es independiente, sino que todo está interrelacionado. Entonces, en primer lugar, es necesario hacer un ajuste. O sea, eso es indiscutible, es mejor hacerlo que no hacerlo. O sea, ¿qué significa si no se hace? Si no se hace, solo para mencionar una crisis, en el 98-2002, por ejemplo, Argentina tuvo una crisis similar, ¿verdad?, de finanzas públicas y financieras, y su economía se contrajo 28%, la inflación llegó a 41%, el desempleo llegó a 24% y la pobreza se elevó casi a 60%. Entonces eso lo queremos evitar. Entonces hay que tener en cuenta pues de que para evitar eso es necesario pasar por un ordenamiento de las finanzas públicas. Entonces, en primer lugar, nosotros hemos visto que lo que ha ocurrido es que hay un exceso del gasto. También con los ingresos uno puede decir que podemos mejorar. Sin embargo, en El Salvador la carga tributaria ya es más alta y no es la que se dice normalmente, sino que está arriba del promedio de América Latina, y sobre todo si tomamos en cuenta que el Producto Interno Bruto está mal medido. Entonces la carga tributaria en El Salvador anda rondando el 18% del PIB, y si le sumamos los otros ingresos que no están contabilizados aquí, como por ejemplo las contribuciones a la seguridad social, subimos arriba del 20%. Entonces, El Salvador ya no tiene una carga tributaria baja. Entonces tenemos que hacer una reflexión de cómo ha cambiado, la economía se ha transformado, el tamaño del Estado también ha incrementado. Entonces ahora ya no debemos hablar de eso, sino que tenemos que hablar de la eficiencia en el gasto público, y porque eso es lo que nos hace más competitivos también. Y tocamos aquí un tema que no se puede desprender de las finanzas públicas, con esto de que todo está junto, y que mencionó en su respuesta José Andrés, es el tema del crecimiento económico. O sea, si estamos reprimiendo el crecimiento económico, tampoco vamos a resolver las finanzas públicas. Entonces tenemos que tener esa visión integral. Y para completar su pregunta de cómo podemos incrementar el gasto en las prioridades de seguridad, salud y educación, si lo que se necesita es un ajuste, nosotros hemos hecho ejercicios financieros de que es posible fortalecer las áreas de educación, salud y seguridad al mismo tiempo que hacemos un ajuste fiscal y unas reformas económicas para incentivar el crecimiento económico. O sea, el país tiene solución, y por eso somos optimistas y invitamos a todas que nos unamos para estos acuerdos fiscales y que saquemos adelante El Salvador. Ahora bien, si analizamos la raíz de todas estas situaciones, hacia dónde nos lleva. Algunos economistas dicen, mire, que hay una cantidad de problemas estructurales que nunca fueron atendidos, y lo que estamos pagando pues son las consecuencias de no haber hecho la tarea digamos, en gobiernos anteriores. Una situación que estamos viendo que nos está saltando, digamos, sobre la cara en este momento, pero que se viene chineando a lo largo de los años, porque dicen, El Salvador dejó de crecer en el año 96, y no se hicieron los ajustes para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo ven ustedes este problema en específico? ¿A qué se debe, digamos, todo esto? ¿Es una situación que viene de muchos años atrás? Pues Manuel, yo pienso que llorar por la leche derramada no sirve. Es importante ver hacia el futuro, y es importante asumir los retos, y hay desafíos y hay que afrontarlos para salir adelante. Eso es lo más importante. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, independientemente cómo se vayan configurando los escenarios, traigo a colación un dato más. El país tiene esta deuda de los 17.000 millones que mencionaste, y adentro de esa deuda pues hay unos eurobonos de 6.500 que requieren pagos hacia adelante, y esos son hitos que están ahí. Por ejemplo, en el año 2019 se vence un eurobono
podría ser de 1.000 millones. Hay que tomar decisiones para tomar ese desafío e ir superarlo. Eso requiere mejorar la calificación de riesgo, para cuando salgamos a los mercados internacionales no estemos en la situación que estemos ahora y podemos tener mejor, proyectar más certidumbre y certeza de que tenemos unas finanzas públicas mejores. Y así tenemos otros vencimientos. Entonces, los desafíos que están para adelante son importantes y hay que afrontarlos. Pero podríamos llegar, doctor Trigueros, a un ajuste forzado si no se toman los acuerdos hoy, el acuerdo obligatorio que usted decía que es prioritario para solventar los problemas que tiene el país. Sí, o sea, tenemos que pensar en escenarios, ¿verdad? Y efectivamente un escenario es que no haya acuerdo, ¿sí? Ese es el peor escenario. O sea, si no hay acuerdo, entonces, como usted dice, tendríamos un ajuste forzado. ¿Qué significa eso? Cuando alguien tiene deudas, ¿verdad? Y está topando la tarjeta, entonces dice, bueno, el banco tal me está ofreciendo una consolidación de la deuda, ¿verdad? Entonces dice, le hacen una oferta, ¿verdad? Y dice, junte toda su deuda, consolídele y le vamos a dar un préstamo de 3 años con un pago más favorable para usted, con una tasa de interés más baja. Entonces usted lo hace y mejora su situación, ¿verdad? Pero si usted se sigue enredando financieramente, después ya no puede pagar y entonces usted está declarado en mora. Y cuando se le declara en mora, ya nadie le presta. Entonces, cuando ya nadie le presta, a usted ya no le queda más remedio que hacer el ajuste y ver qué gastos recorta. O sea, su estilo de vida tiene que cambiar. Eso es un ajuste forzado, solo que para el país es muchísimo más duro y también las consecuencias no están vinculadas a sus decisiones individuales, sino que decisiones que otros tomaron, los que estaban tomando la decisión en la Asamblea Legislativa, cuando aprobaron un préstamo sabiendo que no había recursos o cuando aprobaron el presupuesto sabiendo que no había recursos. Eso tiene consecuencias para todos los que están viendo la televisión, porque entonces vamos a llegar a un ajuste forzado que, como estaba explicando en el caso argentino, eleva el desempleo, eleva la pobreza. Ese escenario, digamos, es el peor y no lo queremos. Entonces, ¿cuál es el siguiente escenario? El siguiente escenario es que se haga un acuerdo. O sea, realmente ni siquiera hay que buscar muy lejos. El Fondo Monetario Internacional el año pasado, en el informe anual que le hace el país, ahí recomienda que se haga un ajuste fiscal de 3%. Y en este sentido, por ejemplo, ya el país hizo un acuerdo. Se firmó un acuerdo, creo que el 10 de noviembre del año pasado, donde se reconoce esta necesidad de ajuste del 3% y además en ese acuerdo se aprobó un préstamo de 550 millones de dólares para aliviar la situación y no alcanzó, ¿verdad? Porque entramos en impago en abril, pero también se aprobó la ley de responsabilidad fiscal. Entonces el país ya está marcando el rumbo, digamos que esto de que dice que ahorita se está negociando un acuerdo, digamos que no es tan cierto, sino que ese acuerdo se viene negociando desde hace varios meses y ya hubo avances en ese sentido. Ahora, el acuerdo se interrumpió con la aprobación del presupuesto el 18 de enero de este año, porque el presupuesto no era congruente con lo que se había acordado, era incompleto y eso fue lo que llevó al impago. Entonces ahora ya pasamos todo ese desorden del impago y nuevamente hay que retomar lo que ya se acordó y que se cumpla la ley de responsabilidad fiscal. O sea que ese, digamos, es el mejor escenario con que cuenta el país y es responsabilidad de los que toman las decisiones para que sigamos por ese rumbo.
Muy bien, bueno, vamos a cerrar así el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de martes. Le queremos agradecer, por supuesto, al doctor Álvaro Trigueros, director de Estudios Económicos de FUSADES, por habernos acompañado esta mañana. Mucho gusto, Manuel. También al licenciado José Andrés Oliva, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Bueno, cerramos el espacio de la entrevista. Les invitamos a que sigan con Canal 12. Viene la segunda parte de Noticiero Hechos.